Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación de Academich. El día de hoy vamos a tener la capacitación No Hablemos de Inclusión. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy a la licenciada Rocío Negrete García, bienvenida. Rocío es licenciada en Educación Especial, es una persona con discapacidad visual, ganadora del reconocimiento como Premio Estatal al Mérito Juvenil 2011, condecoración del Mérito Juvenil 2012, Premio Estatal al Mérito para Personas con Discapacidad 2013, Parlamentaria Juvenil 2014. Tallerista y conferencista en temas como inclusión, protocolo de atención a personas con discapacidad, sexualidad y discapacidad, tema de braille, adecuación de materiales didácticos, entre otros, mismos con los que ha participado en instituciones como el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Secretaría de Educación Pública, Universidad La Salle, Morelia, CRIT, Teletón Michoacán, Asociación Nacional de Guías de Turistas, Secretaría del Bienestar, entre otras. Deportista en atletismo con un total de 5 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Activista por las personas con discapacidad visual, actualmente es instructora de braille en espacio de atención de personas con discapacidad visual del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema DIF Michoacán. Como pueden darse cuenta, pues tenemos aquí a una maravillosa persona que tiene muchísimo que ofrecer y entonces me gustaría con esto darle la bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, por el espacio para poder compartir con ustedes, con todos los que nos acompañan de forma virtual, temas tan importantes, ¿no? Como la parte de la inclusión, que generalmente hablamos mucho sobre este tema, pero solamente lo hablamos y es como ese momento de dejar de hablar del tema de la inclusión y convertirlo realmente en una realidad. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a empezar. Yo decidí a esta ponencia el día de hoy ponerle el nombre de No Hablemos de Inclusión, justo por el comentario que acabo de hacer, ¿no? Desde hace unos años para acá todo se ha vuelto inclusivo, todos somos incluyentes, todas las instituciones, las escuelas, las familias, todo el mundo es incluyente. Pero realmente solamente hablamos de la palabra, solamente mencionamos el concepto que a veces ni siquiera tenemos 100% claro de qué es lo que se trata. Y les digo, es momento de cambiar esa perspectiva, ¿no? Y darnos cuenta de por qué sí podemos ser personas o instituciones o sociedad realmente incluyente y por qué es que no lo somos, si estamos cayendo realmente nada más en algo que está como de moda, pero no en una realidad. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema en sí. Por favor, Lexi. Ok, antes de empezar en forma con todo lo que tiene que ver con la inclusión, me voy a regresar un poquito hacia años atrás, ¿no? Y voy a abordar los modelos de la discapacidad. Los modelos de la discapacidad no es otra cosa más que el cómo ha sido vista la discapacidad, cómo ha sido abordada la discapacidad desde la Edad Media hasta nuestra época actual. Y el primer modelo que nosotros tenemos es el modelo de la prescindencia. Este modelo habla de que en la Edad Media las personas con discapacidad eran vistas como castigos de los dioses, como personas malditas y que tenían que ser exterminadas, ¿no? No podía haber en la sociedad ninguna persona que tuviera alguna malformación. Entonces, en cuanto veíamos que nacía un niño con discapacidad, porque no tenía una pierna, porque no tenía un brazo, lo que se hacía era lanzarlo a acantilados para deshacernos de esas personas, ¿no? No tenían absolutamente ninguna posibilidad de vivir en las sociedades de aquellos años. Posteriormente fue avanzando un poquito la situación y sí se les daba la oportunidad de vivir, pero vivían en condiciones muy deplorables. Se les encerraba, se les trataba como animales, se les daba las sobras, digámoslo así, de lo que teníamos nosotros como sociedad. Se les amarraba todavía incluso porque se les consideraba que aún podían ser personas de peligro. Pero bueno, ya era un avance que no eran asesinados. Así siguieron pasando los años hasta que nos dimos cuenta de que eran personas que podían vivir, de que no nos iban a hacer nada, pero eran personas enfermas. Y nace lo que es el modelo médico rehabilitador. En este modelo consideramos eso, ¿no? Que son personas que tienen una enfermedad
¿Y qué hacemos con las personas cuando se enferman? Pues tratamos de curarlas, ¿no? Lo más sano que podamos estar es lo más correcto. Entonces, se crean muchas instituciones, se crean muchas asociaciones, incluso hospitales, escuelas, donde veían a las personas con discapacidad únicamente así como enfermos y se dedicaba únicamente a la parte de la medicina. ¿Sí? No se les consideraba todavía como personas, solamente se les consideraba como enfermos a los que teníamos que curar. Y ese modelo dio origen a algo que fue muy importante, ¿no? Y que incluso todavía seguimos teniendo, que es cosas como el Teletón, por ejemplo, donde hacemos todo lo posible para que las personas lleven una rehabilitación y sean lo más funcionales posibles. ¿Sí? Yo trato de hacer órtesis, prótesis, todo lo que ustedes gusten y se conozca, para que si no tiene una extremidad yo se la pueda poner y de ahí en adelante pueda funcionar más fácilmente como cualquier otra persona y ya no se le viera como que tan diferente. Ese modelo, en un ratito más me van a ir comentando si creen que es un modelo que ya erradicamos, ¿no? Y que en verdad hemos pasado al tercer modelo que tenemos, que es el modelo social y de derechos. En este modelo, que se supone que es el que tenemos actualmente, nos damos cuenta de que las personas con discapacidad son eso, son personas. Tienen una condición distinta por alguna enfermedad, por alguna cuestión médica, pero no es eso lo que predomina, ya no queremos curarlos. Ya queremos que aún y a pesar de esa condición de salud, de esa condición médica que ellos tienen, sean personas que se puedan incluir perfectamente en la sociedad, que puedan participar perfectamente en la sociedad como cualquier otra persona. Y nace esta cuestión de la igualdad y la no discriminación. Y en medida en la que vamos viendo que son personas, también nos damos cuenta de que tienen derechos y también tienen obligaciones. Y nace lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pues es un documento legal que tutela los derechos de personas con cualquier tipo de discapacidad y que es el que nos dice a qué tenemos derecho, en qué momento tenemos derecho, pero también nos marca las obligaciones que nosotros como personas también debemos de tener. Entonces, entre eso, pues se tutelan los derechos básicos, ¿no? ¿Cuáles serán esos derechos básicos? Pues la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la recreación, el deporte, todo lo que quizás alguna otra persona sin discapacidad pueda tener como un derecho humano fundamental, nosotros también como personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa? Que tienen que existir leyes como esta, o así como existen leyes que tutelan los derechos de los niños y adolescentes o de las mujeres. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya se les reconoce como personas que tienen derechos, no se respetan, ¿no? Entonces tenemos que marcar y tenemos que hacer un poquito de presión para decirles, sí, tenemos derechos y son estos y está este documento que los avala, ¿no? Entonces por eso se tienen que crear esos documentos. Cuando se crea o cuando se firma por México, mejor dicho, lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado mexicano está obligado a garantizar esos derechos de personas con discapacidad. No es de que a ver si quiero, a ver si puedo. Es una obligación que tiene el Estado mexicano. Y nosotros como servidores, como funcionarios públicos, somos los más obligados a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, quiero que vayan analizando un poquito en qué modelo estamos, si en verdad estamos en el modelo social y de derechos o estamos un poquito estancados como en esa línea divisoria, ¿no? Entre el modelo médico rehabilitador y el modelo social y de derechos. Ya lo vamos a ir analizando con calma más adelante. Entonces, les decía yo hace un ratito, hablamos mucho de inclusión, ¿no? Y muchas veces, si yo les digo, oye, tengo un amigo que tiene una prótesis, ¿no? No tiene un brazo y le pusieron una prótesis. ¿Tú sabes cómo se le llama? Y ya me dicen, sí, son discapacitados. Entonces pregunto yo, si verdaderamente fuéramos personas incluyentes, ¿cómo pudiéramos utilizar esa clase de términos?
Y esa es una parte fundamental que marca la convención, ¿no? Hablar con una terminología correcta, y también nos marcan 3 líneas fundamentales que debemos de seguir y que también vamos a abordar a lo largo de esta pequeña charla. Cambiamos, por favor. Lo primero que tenemos que empezar a abordar es la cuestión de la discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un sinfín de cosas que nos llevaría días y días enteros ir abordando, ¿no? Pero vamos a, pues a tratar las cuestiones básicas, ¿no? Lo que quiero que en esta ocasión se lleven es un poquito de información para que les digo, ustedes sepan si verdaderamente somos personas incluyentes, ¿no? Y pues bueno, la discapacidad no es más que las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que puede presentar una persona. Estas deficiencias, pues bueno, son las que de repente podemos marcar como que la persona es totalmente diferente a las demás, ¿no? Y que no cumple como esos estándares que son considerados como la supuesta normalidad de la sociedad, que actualmente yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué puede ser normal? Para mí normal es no poder ver, pero para ustedes es normal poder ver a la perfección, ¿no? Entonces, la normalidad pues es algo subjetivo, es algo que depende de la concepción de cada uno de nosotros y de la forma de vivir que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, la normalidad no existe. Entonces, por lo tanto, en la cuestión de la discapacidad, pues con más ganas, ¿no? No podemos decir que algo es normal o que algo no lo es, porque somos personas totalmente diversas, aunque tengamos el mismo diagnóstico médico. Por favor. Y seguramente la mayoría de nosotros hemos escuchado todos estos términos que tenemos, ¿no? Discapacitados, minusválidos, inválidos, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales. Y más de en alguna ocasión los hemos utilizado como sinónimos de discapacidad. ¿Sí? Y no está mal, ¿no? Es, creo yo, que parte del desconocimiento que tenemos como sociedad. A los que tengo aquí en la sala, yo les pregunto si ustedes conocen, por ejemplo, el significado de discapacitado. ¿Saben qué será discapacitado? Es literal, ¿no? Pero lo hemos usado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí vayan analizando si realmente son personas incluyentes o no. El término discapacitado tiene que ver con el concepto que dice limitado por nuestras propias deficiencias. Es decir, yo reconozco que a mí lo que me limita es el no poder ver. ¿Sí? Es mi única limitación el no poder ver. Y ahorita más adelante vamos a ver el por qué no vamos a utilizar ese concepto. Igual, minusválidos, pues sabemos que es menos valor. Inválido es no tiene valor. ¿Sí? Personas con capacidades diferentes o personas con capacidades especiales, que son términos que muchas instituciones siguen utilizando. Yo les pregunto, si somos personas especiales, ¿alguien de ustedes aquí tiene hijos? Sí. ¿Sí? Sus hijos son especiales. Sí. Sus hijos tienen discapacidad entonces, porque son personas especiales. Por eso no utilizamos ese término, ¿no? De persona con capacidades o personas especiales, porque no tiene nada que ver pues, con la discapacidad como tal. Especial es lo que cada uno hace, ¿no? Especial es cada uno de nosotros por algo o para algo, para alguien, ¿sí? Entonces, sus hijos son especiales para ustedes, pero eso no tiene que ver con que tengan o no tengan una discapacidad, ni porque tengan alguna cuestión médica. Simplemente, pues mi hijo es especial para mí porque es mi hijo. ¿Sale? Capacidades diferentes. Yo pudiera decirles, capacidades diferentes tienen los vasos, algunos recipientes, ¿no? Pero no las personas. Y también pensémoslo desde el punto de vista donde a lo mejor alguien es muy bueno para bailar, ¿sí? Yo no soy buena para bailar. La persona que es buena para bailar tiene una capacidad diferente a la mía, pero no significa que tenga una discapacidad. Entonces, por eso, ese término tampoco lo vamos a utilizar. Todos estos términos que tenemos aquí, más los terminados en ito, el cieguito, el chuequito, el tontito, todos esos términos también los vamos a quitar. Ojo aquí,
Ustedes seguramente van a escuchar que en el colectivo de personas ciegas nos decimos cieguito, o que las mismas personas sordas se llaman sorditos. Los usuarios de silla de ruedas se llaman chuequitos. Y me van a decir, entonces, ¿qué pasa, no? Tú me estás diciendo que no debo de decir ningún término terminado en ito, pero ustedes sí se dicen, ¿no? Pero tiene que ver con el humor negro de nuestra discapacidad, con el aceptar la condición que nosotros ya tenemos y hacernos parte de ella, ¿no? Entonces, por eso nosotros, bromeando con nuestra discapacidad, pues sí nos decimos cieguitos, chuequitos, sorditos, etcétera. Pero, pues sí nos molesta que la sociedad se refiera a nosotros con cualquiera de esos términos. Por favor. El único término correcto que vamos a utilizar es persona con discapacidad. ¿Por qué persona con discapacidad? Porque estoy anteponiendo que antes de esa condición médica que pueda tener, tiene la calidad de persona, ¿sí? Como les mencionaba hace un ratito, tienen derechos, tienen obligaciones, aunque tengan una condición médica o alguna condición de salud, ¿no? Entonces, vamos a llamar persona con discapacidad y vamos a poner posteriormente, como si fuera el apellido, el tipo de discapacidad que tiene. ¿Saben cuáles son los tipos de discapacidad que existen? ¿Cuáles? Ajá. Auditiva, Ajá. Ajá. física, que va a dar la extremidad de su... Pues entraría dentro de la discapacidad motriz, que tiene que ver con el movimiento. Nos falta la intelectual y nos falta la psicosocial. ¿Vale? Son los tipos de discapacidad que actualmente tenemos. Entonces tenemos que hacer mención de que es persona con discapacidad visual. Y así sucesivamente con cada uno de los diferentes tipos de discapacidades que existen. ¿Tenemos dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok, la que sigue, por favor. Y finalmente, pues tenemos como tal el término de persona con discapacidad, que es toda aquella que presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a corto o a largo plazo, que al interactuar con ciertas barreras obstaculiza su participación plena y efectiva en la sociedad. Ojo, ¿sí? Son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a corto o largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que hay discapacidades permanentes y hay discapacidades temporales. Si me fracturo un brazo, es una discapacidad temporal, pero si por X o Y razón tuve un accidente, me lesioné mi columna y ya no puedo caminar, ya no se me va a quitar, es permanente. ¿Sale? Entonces, que al interactuar con ciertas barreras, ¿va? Aquí es importante que pongamos atención. El término de discapacitado yo les decía que es limitado por nuestras propias deficiencias, pero el término de persona con discapacidad nos dice que más que la deficiencia es interactuar con ciertas barreras. ¿Cuáles pueden ser esas barreras? ¿Cuáles se les ocurren? ¿Qué pudiéramos considerar como una barrera? La comunicación, ¿no? La comunicación puede ser para personas con discapacidad auditiva. Si no tienen un intérprete en lengua de señas, no se pueden comunicar. Culturales también, exactamente. ¿Cuál otra? Principalmente son las que ponemos la sociedad en general. Las actitudinales, ¿sí? La actitud que nosotros tenemos ante las personas con discapacidad. Ahí nos faltarían las de infraestructura también, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si la discapacidad o si las deficiencias interactúan con esas barreras, es que se obstaculiza la participación plena y efectiva. Explico. Yo tengo una discapacidad visual, es decir, mi deficiencia es visual, no puedo ver como cualquier otra persona. Pero esa deficiencia actúa allá afuera o interactúa allá afuera con carros arriba de las banquetas, postes a medias banquetas, alcantarillas abiertas, que no hay semáforos sonoros, que no hay guías tactopodales, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que se pueda dar más la condición o por qué creen que se pueda manifestar más el que yo no me pueda incluir allá afuera? ¿Por no ver o por todo lo que hay allá afuera? Porque no está el entorno adaptado.
Ajá, porque no tenemos un entorno accesible. Si allá afuera las banquetas estuvieran en un solo nivel, si hubiera semáforos sonoros, si hubiera guías tactopodales, si las personas conocieran los protocolos de atención, aunque yo sea una persona ciega total, no pasaría absolutamente nada. Y me podría trasladar y podría entrar a cualquier lugar como cualquier otra persona. Entonces, esa es la diferencia entre la persona con discapacidad y los discapacitados, ¿sí? Que yo aquí en la persona con discapacidad estoy reconociendo que no es únicamente el hecho de no ver, es lo que yo como sociedad estoy haciendo allá afuera y que obstaculizo que tú puedas participar como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que utilizamos el concepto de persona con discapacidad. ¿Qué buscamos? Eliminar las barreras. ¿Sí? Es lo primero y lo más importante que debemos de buscar para garantizar la plena inclusión. Sigan analizando si somos personas incluyentes. ¿Va? Cambiamos, por favor. Y vamos a ver las 3 líneas que yo les comentaba que son en las que se basa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No debí de haber abordado este concepto primero. Aquí no sé qué hice con la diapositiva, pero bueno. Tenemos 3 conceptos importantes, que es ajustes razonables, que es medidas de accesibilidad y es diseño universal. ¿Han escuchado estos 3 conceptos? ¿No los han escuchado? El primero, bueno, el que tenemos ahorita es diseño universal. Vamos a ver ajustes razonables y medidas de accesibilidad. ¿Los han escuchado? ¿Sí? A ver, ¿qué me quieres platicar sobre? Pues más o menos tuve un contacto con la Secretaría de Movilidad y Medio Ambiente en el municipio y conlleva hacer que todos estos espacios sean incluyentes para todo tipo de personas con capacidad y discapacidad, y que protejan o que lleven una idea de proteger desde el más desprotegido, literal, hasta el más seguro, en ese orden. Más o menos es lo que he visto de los espacios universales. Ok, efectivamente, el diseño universal tiene que ver con la mera creación, ¿no? Desde que hacemos un edificio, lo tenemos que hacer que sea un edificio donde todos podamos acceder. Independientemente de si tengamos o no tengamos una discapacidad, tenemos que lograr que todas las personas puedan entrar, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos tener una rampa. Por esa rampa pueden subir personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niñas, niños, personas con cualquier tipo de discapacidad, etcétera, ¿no? Pero resulta que esa rampa no tiene el grado de inclinación que se necesita. Entonces todos pueden entrar, menos una persona usuaria de silla de ruedas. Entonces ya no es un diseño universal, ¿no? Porque ya alguien no puede entrar. Entonces tenemos que empatar para que todos podamos entrar por ahí. Todos, 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 todos. Y se busca, les digo, que sea desde la creación. Que no digamos, espérenme porque en 8 días inauguramos este edificio, pero ¿qué creen que me equivoqué? Lo voy a modificar, ¿no? Desde que estamos creando, desde que estamos haciendo planos y toda esta cosa, tenemos que buscar ese diseño universal, que sea para todos. O sea, eso incluye, o bueno, empatar en el sentido de que lo pueda hacer de manera totalmente libre e independiente, porque, por ejemplo, pues hay zonas que según la misma arquitectura o ingeniería no permite a lo mejor la inclinación de vida y pues requiere el apoyo o ayuda de alguien más, pero entonces a esto te refieres con que el diseño sea libre e independiente. Exactamente, Okay. Exactamente. Si ya estamos buscando que sea apoyado por alguien, ya no es diseño universal. Vaya. Ya estamos hablando de otro concepto que es el siguiente que voy a explicar, ¿sí? Entonces, si es diseño universal, tiene que tener toda esa reglamentación para que, les digo, todos podamos entrar. ¿Sale? Sí. Entonces, hay que tener bien claritos los 3 conceptos. Al final los volvemos a repasar por si tenemos alguna dificultad en cuanto a alguno de ellos. Por favor. Tenemos las medidas de accesibilidad. Las medidas de accesibilidad es eso, todas las acciones que nosotros podamos llevar a cabo para garantizar el acceso, ¿sí?
ahí entra lo que me comentaba usted ahorita, ¿no? Ahí a lo mejor yo puedo en algún momento poner una rampa provisional mientras sube la persona, ¿no? O puedo efectivamente yo salir a encontrarla y ayudarle para que entre. A lo mejor, no sé, le voy a explicar por dónde, todo lo que ustedes que sepan y se les ocurra que podamos hacer para que la persona tenga acceso, esa es una medida de accesibilidad. Y me refiero a acceso no solamente a entrar, ¿no? Sino a participar. Sí, en un edificio puede ser acceso, pero no se pensemos en un niño que esté en una escuela, ¿sí? Puede entrar a la escuela, esté en el salón, pero ¿qué va a hacer en el salón? Tiene que tener acceso a la información, acceso a todos los aprendizajes, etcétera, etcétera. Entonces, les digo, no es únicamente la cuestión de entrar, sino de participar. ¿Sale? Entonces, todas estas medidas, pues, son las que van a garantizar que la persona tenga, les digo, acceso en igualdad de oportunidades y de condiciones que el resto de las personas. Esa es la cuestión de las medidas de accesibilidad. Las medidas de accesibilidad pudiéramos decir que van a funcionar para colectivos. Es decir, si yo pongo una rampa, pues va a funcionar para todo un grupo de personas usuarias de silla de ruedas, ¿sí? Si yo pongo guías tactopodales, van a funcionar para muchas personas con discapacidad visual. Si tengo un intérprete en lengua de señas, va a funcionar para todas las personas sordas, ¿no? Entonces funcionan para una colectividad. Y la cuestión de los ajustes razonables. Pues aquí tiene que ver más con sí hacer adecuaciones que permitan el acceso, pero tiene que ver más con una individualidad, ¿sí? Es decir, sí hay una rampa, pero resulta que la persona, por el tipo de silla de ruedas que usa, no les funciona esa rampa. Entonces tengo que hacer ahí alguna modificación para esa persona en específico, ¿sí? Puede funcionar en cuanto a infraestructura, puede funcionar en cuanto a información, en cuanto a comunicación, en cuanto a bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi trabajo, la entrada a mi centro de trabajo es a las 8 de la mañana. Pero antes de eso, de las 8 de la mañana, yo llevo a mis hijos a la escuela. Y eso me implica tomar transporte público, que no lo tomo en la misma situación que ustedes. Ustedes ven que viene una combi verde con el número 2 y la pueden parar perfectamente. Yo tengo que preguntarle a todas las combis si es la ruta que yo necesito para poderme subir. Y en lo que le pregunto a una, ya se me pasó la otra que era la mía. Entonces, ¿qué pasa? Que me lleva mucho más tiempo hacer lo que ustedes, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso me roba más tiempo y yo no alcanzo a llegar a las 8 de la mañana a mi centro de trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solicitar un ajuste razonable en cuanto a mi hora de entrada. En lugar de entrar a las 8 de la mañana, solicito entrar 8:30, por ejemplo. Y no es porque Rocío sea una floja que se levante tarde. Es porque todo ese caminar que yo hago día tras día me implica más tiempo, más esfuerzo, y por eso no puedo llegar a la misma hora que cualquiera de los demás trabajadores. Entonces ahí es donde se trabaja el ajuste razonable. El ajuste razonable yo lo puedo solicitar o la misma institución lo puede ofrecer si sabe o si tiene conocimiento de que se requiere ese ajuste razonable, ¿no? Los ajustes razonables, pues dice que no deben de imponer una carga desproporcionada. ¿A qué voy con esto? A que pues sí, yo sé que puedo llegar un poquito más tarde porque tengo ese ajuste razonable, pero no voy a decir, ay, quiero llegar a las 10. Pues no, ahí ya está siendo algo desproporcional, tanto para mí como para mi jefe en este caso. Entonces tiene que ser algo razonable, como lo dice el mero concepto, ¿no? Que yo reconozca que realmente sí lo necesito, que el patrón también lo reconozca y que veamos que es algo justo para ambas partes. Esas son algunas de las características de los ajustes razonables. Pero les digo, la diferencia entre uno y otro, pudiéramos decir que es uno aplica para un colectivo y el otro aplica para una individualidad. ¿Sale? ¿Tendremos alguna duda? ¿No? Ok. Entonces,
Estos tres conceptos, si ustedes se dan cuenta, están hilados entre sí. ¿Qué pasa si yo tengo un edificio que es o que fue hecho con un diseño universal? ¿O qué pasa si yo aplico medidas de accesibilidad y aplico ajustes razonables? Estoy favoreciendo la eliminación de las barreras y estoy promoviendo el concepto de no discriminación, ¿no? Y de igualdad, que ahorita vamos a ver si realmente debiera de ser un concepto de igualdad. ¿Sale? Por favor, la que sigue. La igualdad y la equidad. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, lo que tengo entendido es que igualdad tiene que ver con que a todos se les da lo mismo. En el tema de la equidad, pues será de acuerdo a las necesidades. Exactamente. Entonces, aquí surge algo muy importante que últimamente suena mucho y que es la onda del capacitismo. El capacitismo es como una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad, que tiene que ver con la cuestión como del cuerpo y del funcionamiento, ¿no? Tú, como no puedes ver, vas a funcionar diferente y no encajas. Entonces no te puedo tomar en cuenta. Tú debes de hacerte a un ladito y a ver ahí cómo funciona, ¿no? Y decimos, ¿no? Esta parte de, pues no que quieren lo mismo, si quieren lo mismo, pero no pueden hacer lo mismo, entonces ¿cómo? Tú, Rocío, me dices que quieres que te trate igual que a los demás, pero si te mando a que manejes el vehículo de la institución, no puedes. Entonces, ¿de qué se trata? ¿O quieres o no quieres que te tratemos igual? Y de ahí empieza a agarrarse la sociedad para empezar a discriminar a las personas con discapacidad. Pero no nos damos cuenta de que existe la equidad, donde efectivamente es darle a cada una de las personas lo que cada uno de ellos necesita. Sí, yo quiero trabajar igual que las demás personas, pero voy a funcionar diferente. Yo no puedo trabajar, ¿no? Pero resulta de que el que puede manejar la camioneta ni siquiera sabe dónde están las calles y colonias. Y Rocío se sabe todas las calles del centro, de arriba abajo, de memoria, ¿no? Entonces, es esa parte donde sí, yo también quiero trabajar, pero necesito que a mí me ayudes dándome lo que yo puedo hacer. No te estoy diciendo que no quiero trabajar, estoy diciendo que quiero hacer algo acorde a mis necesidades, ¿no? Acorde a la condición que yo tengo. Y de ahí les digo, es donde debería de radicar la importancia de ver a las personas con discapacidad como personas con derechos, ¿no? No escudarnos en el hecho de que es que tú me estás diciendo que te trate igual, pero no te puedo tratar igual, pero sí te puedo tratar de una forma equitativa. Entonces, si como sociedad pensamos que los debemos de tratar igual, ¿seremos personas incluyentes? Ok, le cambiamos por favor. Y en esta diapositiva es donde me voy a entretener lo que nos reste del tiempo. Cuando tenemos el modelo de la discapacidad que tiene que ver con la medicina, o sea, el modelo médico rehabilitador, empieza a surgir el concepto de integración, ¿sí? Por la imagen que tenemos, ¿a qué le suena la integración? Pues es que ahí viene definido, integrar es como pues aceptar a estas personas, pero no toma acción con ellos. Exactamente. Empezamos a decir, sí, acepto a los niños con discapacidad en un salón de clases, pero solamente están en el salón de clases. Yo no les permito que se junten con los demás niños, ni que hagan las mismas actividades que los demás niños, ni que utilicen los mismos materiales que los demás niños. Solamente forma parte, pero no participa activamente. ¿Sí? Ajá, digamos que se siguen segregando. Bueno, no tanto la segregación, porque la segregación es, pues ni siquiera te doy el acceso, ¿sí? No, ajá. Y aquí la cuestión de la integración es sí te voy a tomar en cuenta, aunque no vas a participar como los demás. Digamos que ya no estamos tan mal como en la cuestión de la segregación, ¿no?
Y tenemos el término de la inclusión, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la integración y la inclusión? Que en la inclusión no solamente estoy formando parte, ya no me hacen a un lado, ya puedo participar como el resto de los demás, ¿no? Ya los niños en un salón de clases juegan con todos los niños, utilizamos los mismos materiales, a lo mejor con algún tipo de adecuación si se necesita, vemos los mismos contenidos, igual con las adecuaciones que se tenga que hacer como medida de accesibilidad, pero pues ya formamos parte y participamos activamente. Esa es la inclusión. ¿Qué tenemos actualmente en la sociedad? ¿Inclusión o integración? Tenemos integración. Desafortunadamente, aunque hablamos mucho de inclusión, nos falta mucho para llegar a la inclusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía siguen existiendo escuelas de educación especial, donde tenemos que trabajar con ellos diferente, donde hay materiales diferentes, donde hay personas diferentes. Entonces, no aplicamos inclusión. ¿Sí? Si yo voy todavía a cualquier institución a solicitar trabajo, pues puede ser que me digan como a mí en una ocasión, ¿no? ¿Y qué te voy a poner a hacer? Pues como no sé, pues mejor tú haces esto. Aunque estés en el mismo departamento y tengas los mismos conocimientos que los demás, tú no vas a hacer lo mismo que hacen los demás, porque no ves. Nos siguen tratando diferente, no nos dan las mismas oportunidades que a los demás. Pero sí somos muy buenos para decir que somos instituciones, que somos escuelas, que somos personas súper incluyentes, cuando ni siquiera conocemos el concepto de discapacidad, cuando seguimos utilizando conceptos como discapacitado, minusválido, persona con capacidades diferentes o especiales. Entonces, por eso yo es que hago mucho hincapié en no hablar de la inclusión, por muchas razones. Una, porque les digo, nos falta mucho para llegar a la inclusión. Y si llegamos a la inclusión, discúlpenme, pero la inclusión no se habla, la inclusión se practica. ¿Sí? Yo no necesito decir que soy una institución incluyente, ¿no? Lo que yo haga en mi institución es lo que va a demostrar si verdaderamente soy o no soy una institución incluyente. ¿Sí? En mi trabajo pueden decir, somos un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, somos incluyentes. Ah, pero las guías tactopodales no funcionan. Ah, pero no tenemos un intérprete en lengua de señas. Ah, pero un sinfín de cosas, donde sí podemos decir que somos incluyentes, pero no lo somos realmente. Y solamente practicamos la parte de la integración. Es decir, les preguntaba hace un ratito, ¿en qué modelo de la discapacidad estamos? ¿En el modelo médico rehabilitador o verdaderamente estamos en el modelo en el modelo social y de derechos? Yo tengo derecho a trabajar, pero allá afuera no hay instituciones accesibles para mí. No conocen los protocolos de atención. Entonces, ¿dónde está el garantizar mi derecho al trabajo? Tengo un trabajo, pero resulta de que es un trabajo donde no tengo las prestaciones de ley. ¿Cómo voy a tener acceso a una vivienda? Ah, y pensar en que las viviendas ya son, súper lejísimos, ¿no? Y el traslado de la persona con discapacidad, ¿cómo lo va a hacer? Más complicado. Pero somos incluyentes, ¿no? Y les digo, es tanto lo que usamos la palabra inclusión, les digo que ya se volvió algo de moda. Y yo les digo, por ejemplo, en mi familia soy la única persona con discapacidad. Cuando en mi familia hacen una carne asada, no dicen en mi casa, hicimos un asadito inclusivo, porque está Rocío y tiene discapacidad. No, simplemente se hace la carne asada, invitan a Rocío y Rocío participa y Rocío se puede poner a picar verdura y Rocío puede voltear la carne y Rocío puede hacer y deshacer. No hace falta que digan que es un asadito inclusivo. Yo me siento incluida como cualquiera del resto de mi familia. Y les digo, mi familia no lo tiene que andar diciendo ni lo tiene que andar presumiendo. Eso es lo que buscamos ahorita, que la inclusión no se hable,
que la inclusión verdaderamente se lleve a cabo, se practique día tras día. Sí, platicábamos hace un ratito. Es que sabíamos que Rocío iba a llegar. Sí, pero el día de mañana no sabemos si alguien llegue. Y tenemos que ser incluyentes. No tenemos que ser solamente accesibles, ni tenemos que ser solamente en la parte de la integración. Tenemos que ser accesibles. ¿Cómo podemos llegar a esa accesibilidad entonces, a esa inclusión? ¿Cómo lo haremos? Aparte de adaptar los espacios a su debido, sus diferentes variedades o variaciones, pues como con estas pláticas, estas sirven para lograr eso, instruir a la gente y que aprenda y que también escuchemos a todas las voces, que todas son valiosas. Uh-huh. Siempre hemos dicho que la información es poder, ¿verdad? Entonces, entre más nos capacitemos nosotros, vamos a ser personas más incluyentes, ¿sí? Ahorita ustedes ya saben que existen los ajustes razonables, las medidas de accesibilidad, ya saben que existe una diferencia entre la inclusión y entre la integración. ¿Y qué pasa? Pues ya, yo ya lo sé. Y llego a mi casa y no se lo platico a los demás. Si nosotros transmitiéramos esa información, ya no tendría yo que dar 40,000 conferencias más. Ya con las poquitas que ustedes me ayuden, ya serían menos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, transmitir información. Entre más conozcamos, pues más podemos ayudar. Yo siempre he creído que allá afuera la sociedad no apoya a personas con discapacidad, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo. Y como no sé cómo, me da miedo, y como me da miedo, mejor no lo hago. Entonces, si yo les transmito la información de cómo ayudar a una persona con discapacidad, pues podrán ayudar de una forma más segura y eso, habría más personas ayudando. Ya no correríamos tanto riesgo nosotros como personas con discapacidad. ¿De qué otra forma podemos ser inclusivos? Pues se me ocurre que desde el planteamiento de las políticas públicas, en cómo vamos a ofrecer la atención. Tal este tema que comentabas anteriormente de la integración y hacerlo en un marco que pueda atender a todas las personas que nos visitan la residencia, ¿no? Por ejemplo. O sea, lo que decías anteriormente, que uno esté sensibilizado para estar preparado y dar la atención necesaria. Uh-huh. Eso también es muy importante, ¿no? Que ojo, no buscamos que la sociedad sea sensible. Sí, el hecho de ser sensibles es como tocar, dicen por ahí, esas fibras sensibles de nuestro cuerpo para que digamos, ay, mira, pues es que no puede ver, pero aunque no pueda ver, mira, le echa muchas ganas. No queremos eso. Queremos que la sociedad sea consciente, ¿sí? Consciente de que sí es cierto que no puede ver, pero estoy consciente de todo lo que hay allá afuera. Y como yo estoy consciente de que dejar mi carro mal estacionado en una rampa, arriba de la banqueta, pasarme un alto, significa que una persona con discapacidad corre riesgo allá afuera. Entonces, lo dejo de hacer, ¿sí? Les digo, no solamente aplica en las instituciones, sino en todos los lugares, ¿no? Pues somos personas sociables. Entonces, en donde quiera podemos aplicar esta cuestión. Perdón. Sí. Entonces, yo creo que, pues más bien, no es que no deseen que no sean sensibles todos, más bien, pues sí hay que ser sensibles, pero no solo hacia ustedes, sino en todos los aspectos y ámbitos de la vida. Entonces, si me preguntas cómo haría yo para tomar esta inclusión, pues yo lo haría desde mis hijos. Me dedicaría a hacerles saber que habemos personas con diferentes, si se puede decir diferentes capacidades, ¿es correcto? Pues sí, no. Si lo queremos aplicar a la discapacidad, pues tendríamos que decir que habemos personas con diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Pero a la hora de generalizarlo, me imagino que es correcto el término, ¿no? Sí. Diferentes capacidades. A la hora de generalizarlo, pero Claro. sí. Bueno, y entonces pues yo les incluiría desde la educación desde casa, no solo que haya instituciones y escuelas para ellos, sino que también desde la casa sepas cómo hacerles saber que cada persona tiene diferentes necesidades. Exactamente, ¿sí?
Decía ahorita Caro, ¿no? Las políticas públicas. Las políticas públicas, nosotros como, bueno, el INEGI cumple una función muy importante en la cuestión de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque contabiliza, en este caso, cuántas personas con discapacidad hay. Y supongamos, no sé, que habemos 20 millones de habitantes. Y de esos 20 millones, 10 personas tienen discapacidad. ¿Qué va a decir el gobierno mexicano, no? ¿Para qué hago algo yo para 10 personas si me está demandando un mundo de 20 millones? ¿Sí? Entonces, quizás las políticas públicas que se hagan van a ser erróneas o van a ser muy nulas, porque solamente son 10 personas. Ah, pero ¿qué pasa? Que ya sabemos que en Michoacán somos aproximadamente 70,000 personas ciegas y que en Morelia somos alrededor de 17,000, 18,000 personas ciegas. Ups, ya no somos tan poquitos. Tengo que hacer algo. O sea, esos 20 millones que dices están estadísticamente No, fue por registrados. poner un ejemplo nada más. Ok. Es por citar un ejemplo de que cuando la mayoría somos personas sin discapacidad, pues hacemos para esa mayoría, ¿no? Ujú. Porque solamente son 10 los que sí tienen discapacidad. Ah, ya. Pero ¿cuántos habitantes les gusta que haya en Morelia? Como 1,000,000 aproximadamente, ¿no? Y de ese 1,000,000, les digo, somos 17,000 personas con discapacidad visual solamente. Ajá, solo visual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya voy a decir, no, pues es que no es una población tan chiquita, son muchos y sí tengo que hacer algo. Y de ahí es donde se empiezan a crear esas acciones, esas políticas públicas, porque ya sabemos que no es para una comunidad o para una población minoritaria, ya es una población alta. Ahora, si pensamos en general, ¿cuántas personas con discapacidad hay en todo Morelia, sea de la discapacidad que sea? Pues con más ganas tengo que hacer algo, porque es una población alta y desafortunadamente va en aumento, ¿no? Entonces, por eso les digo que el INEGI juega un papel importante para que efectivamente se creen políticas públicas, pero que sean verdaderas políticas públicas. Ah, yo creo que las personas con discapacidad necesitan un parque. Y llegamos las personas con discapacidad a ese parque que hicieron ¿y qué? ¿Ese parque qué tiene para mí? ¿Qué me está ofreciendo? ¿No? Hay algo que dice, nada sobre nosotros y nosotros. Esas políticas públicas deberían de ser asesoradas, impulsadas por el mismo colectivo de personas con discapacidad, no por las creencias que nosotros tenemos, porque, yo vi que una persona con discapacidad iba al parque, entonces ya de ahí yo creo que todos van al parque y les hago su parquecito especial. No, las personas con discapacidad quieren trabajar. Pues entonces ya valió el parquecito, ¿no? Entonces debemos de darles la voz a las personas que realmente viven la discapacidad para que ellos sean los que nos digan qué es lo que se necesita y no solamente por creencias. Y lo que usted me comentaba, que es esa parte siguiente, que es donde efectivamente como sociedad podemos irnos empapando de esa información que ya decíamos y transmitirla, ¿sí? Decía una amiguita que tengo que es una persona de talla baja, ella es muy bajita de estatura, y decía, es que se empezaron a reír de mi hijo en la escuela y empezaron a decir, sí, pues es que tu mamá está chaparra, ¿no? ¿Y qué le dijo el niño? Pues sí, tu mamá está gorda. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros desde la casa les enseñamos a nuestros hijos a respetar, no vamos a ver la discapacidad como algo diferente. Vamos a empezar a verlo como algo tan cotidiano que quizás ya ni siquiera tengamos que hablar en un futuro de inclusión, porque todos vamos a formar parte con las mismas obligaciones, con los mismos derechos, y ya no voy a tener que decir, es que los tengo que incluir. Ya lo voy a hacer, pues digamos que por inercia, ¿no? Va a ser algo que se va a dar solito y de una forma natural. Eso es a lo que quisiéramos llegar. Pero se logra efectivamente desde casa, transmitiéndoles valores a nuestros hijos, y yo creo que siempre hemos dicho que el respeto es el más importante.
Entonces, toda esta información hay que transmitirla para que efectivamente dejemos de hablar de inclusión y la podamos llevar a cabo. Les repito, nosotros como servidores públicos no es que queramos ser incluyentes o no serlo. Tenemos que serlo, estamos obligados al momento de que México firmó y ratificó la cuestión de la ley, de la Convención para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Aquí en nuestro estado tenemos una ley para la inclusión de las personas con discapacidad. ¿La conocen? Pero somos incluyentes, ¿verdad? Entonces, todo eso nos falta, les digo, para llegar a esa verdadera inclusión. No hablemos, no digamos, sí, nuestra institución es incluyente. No, no lo digamos. Simplemente hay que hacer esas acciones, esos ajustes razonables, esas medidas de accesibilidad. Ya no puedo decir que diseño universal porque ya es algo que está hecho, pero si aplicamos las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables, podemos llegar más fácilmente a la inclusión sin necesidad de decir que lo somos. Yo tengo una duda sobre esa inclusión. Por ejemplo, en las instituciones de educación, sobre todo públicas, yo hago memoria y vivo o circulo constantemente cerca de una o dos instituciones educativas públicas y prácticamente no tengo registrado personas con discapacidades. Y también me acuerdo, yo sí tuve en algún punto de mi vida una transición educativa de público a privado. Y por ejemplo, hago memoria de lo público y no había personas con discapacidad, o sea que eso llegó a haber una, pero me voy a lo privado y había bastantes. Entonces, había no sé si siga o no, pero había una barrera por parte de las instituciones públicas educativas hacia las personas con discapacidad. ¿Usted sabe algo al respecto? Sí, eso pasaba en años atrás porque existía la educación especial, que ahora es la educación inclusiva, ¿no? Entonces, la educación especial que hacía trabajaba únicamente con personas con discapacidad. Y había escuelitas especiales, teníamos una escuela para sordos, una escuela para ciegos, teníamos una escuela para personas con discapacidad intelectual, la Luz Alou, y teníamos una escuela para personas con discapacidad motriz, que era neuromotores. Entonces, por eso las personas con discapacidad no se les veía en las escuelas regulares, ¿no? Porque tenían que asistir a una escuela de educación especial, o sí o sí. Entonces, luego empieza a surgir un poquito la parte de la integración y empiezan a decir, no, pues sí, efectivamente no puede ver, pero yo creo que puede ir a una escuela regular. Y los empezamos a llevar a escuelas regulares, pero pasa eso, ¿no? La maestra lo recibe, pero ¿qué pasa? Que los demás niños están viendo números y el niño está coloreando en su libreta, porque es lo único que puede hacer, no puede hacer otra cosa. Y se iban rezagando los niños, llegaban a 6º grado de primaria y tenían, si acaso, conocimientos de primero. Y no porque tuvieran un coeficiente intelectual bajo, sino ¿por qué? Porque no les dábamos la oportunidad de trabajar a la par que los demás niños. Yo estudié en la escuela para ciegos desde los 7 meses, lo que era intervención temprana. Llego a 2º grado de primaria y viví en un pueblito que se llama Chocandiro. Entonces venía aquí a Morelia lunes, miércoles y viernes a la escuela para ciegos y martes y jueves iba a la escuela del pueblito, ¿no? Y sí es cierto, no voy a decir que no, el maestro le echaba muchas ganas y trataba ahí de que yo pudiera, ¿no?, ir a la par que mis compañeros, pero pues siempre ahí estaba el rezago. Por eso pues seguíamos optando mejor por la escuela de educación especial, porque eran personas como yo y yo me sentía muy cómoda, muy a gusto, me explicaban todo casi de forma personalizada y salí con muy buenos conocimientos. Pero termino 6º de primaria y ya no hay escuela de educación especial. Tengo que entrar a una secundaria regular y ups, ahí es donde uno ve la de veras, ¿no? Entonces, todo eso desafortunadamente nos dejó muchísimas lagunas como personas con discapacidad porque seguíamos queriendo convivir con puras personas con nuestra discapacidad. ¿Y cómo íbamos a querer en una vida adulta buscar un trabajo, ir a la universidad, si solamente yo quería convivir con puros ciegos?
nos limitó bastante. Entonces, por eso luego ya empieza a surgir también la onda de la educación inclusiva, que ya no es únicamente basada a personas con discapacidad, sino todas aquellas personas que por X o Y, pues digamos que no encajan en lo llamado normal, ¿no? Ya está la educación inclusiva y no sé, se toma en cuenta incluso a poblaciones migrantes, a jornaleros, a personas con discapacidad, a adultos mayores, ya incluye un montón de cosas, ya no es solamente personas con discapacidad. Se empiezan a quitar las escuelas de educación especial como tal, solamente funcionan los CAMPS, que son centros de atención múltiple, y ahí atienden a muchas personas con todo tipo de discapacidad. Pero ¿qué pasa? Que en un salón hay un ciego, un sordo y una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y siento que salió peor la cosa, porque los estoy juntando y luego si el ciego no tenía ciertos comportamientos, ¿cómo pudiéramos llamarle? Como no inadecuados, por decirlo así, y yo empiezo a escuchar que una persona con discapacidad intelectual hace ruidos raros y empiezo a querer imitarlo, aunque mi coeficiente intelectual no sea el mismo, aunque yo tenga mi coeficiente intelectual pues normal, por decirlo de alguna forma. Entonces, tampoco funcionó o ha funcionado muy bien la cuestión de los CAMPS, pero tampoco los maestros de educación regular se quieren capacitar para recibir en sus aulas a chicos con discapacidad. Entonces, ahorita ya no encajamos ni en las escuelas de educación especial ni en las escuelas de educación regular. En ambas estamos teniendo por ahí dificultades, ¿no? Sin embargo, pues de eso se trata. Yo creo que es parte del proceso ir ahora sí que a prueba y error para llegar a lo que pues debe ser lo más correcto para que se dé ese proceso de inclusión. ¿Y a a qué le atañe por ejemplo, en mi comparativa de una institución educativa privada y pública? En la privada sí, yo me acuerdo, pues todo mucho tiempo conviví con un amigo con una discapacidad visual y y pues no sé, terminó estudiando hasta en universidad privada y todo normal, pero sí, por ejemplo, pues era de, vente, vámonos, y yo le ayudaba, le ponías la mano en el hombro y tú eras su guía, ¿no? Uh-huh. Y lo incluíamos a todos los eventos, a todas las fiestas, también un amigo en silla de ruedas, pero lo que trato de llegar es, ¿cómo no? O sea, me recuerdo primero mi impacto cuando llego de una pública a privada, pues muchos con alguna discapacidad auditiva, otros motriz, otros visual, pero ahí estaban en una escuela convencional, de paga, eso sí. Y ya después, como que con el día a día y con los años, pues lo normalicé porque a lo mejor sí los incluíamos. O sea, ya ahorita ya tengo duda lo que es integración e inclusión, si genuinamente lo hice debido a la plática, pero no, o sea, creo que sí, siempre los incluimos, iban a todos los eventos, no recuerdo si en esos años, que eso tiene más de 20 años, ya había las disposiciones estructurales para ellos en todo momento, no recuerdo, pero ellos pues, salieron bien y no recuerdo haber notado alguna merma Diferencia. o referencia de conocimiento también. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Una, quizás la cantidad de alumnos, que siempre en las escuelas privadas son más pocos alumnos que en las escuelas públicas, ¿no? Entonces hay más oportunidad de que te presten un poquito más de atención. En los primeros tiempos, cuando se empezó a trabajar la integración, pues de cualquier forma en las escuelas privadas era un ganar, ¿no? A lo mejor y no lo ponía a hacer nada, pero yo como institución de todas maneras estaba ganando, porque de todas maneras les cobro como a cualquier otro niño. Entonces, pues era también como parte del negocio, ¿no? Actualmente sí siguen habiendo más personas con discapacidad en escuelas privadas que en escuelas públicas, sobre todo ya en lo que es el nivel preparatoria, el nivel superior, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las oportunidades son mucho más altas, ¿no? Y eso es lo que buscamos, aunque de repente la cuestión económica sea por ahí una limitación, pues se hace de todo lo que se puede para que el proceso de aprendizaje sea lo mejor posible y pues se da mucho mejor en escuelas privadas. Sí, son un poquito más conscientes y de alguna u otra forma
pues como que institución pueden obligar un poquito más a los maestros, ¿no? A decir, pues te tienes que capacitar y lo tienes que hacer porque pues se requiere. Y en las escuelas públicas, desafortunadamente, no hay mucho interés en el tema, cuando a todos nos debería de importar el tema de la discapacidad. Ahorita estamos aquí, al salir, quién sabe, ya me torcí un pie, ya me resbalé porque está mojado y no sabemos qué pueda pasar, pero seguimos en esta onda de a mí no me toca, a mí no me pasa, le pasará al vecino, pero a mí no. Entonces, el tema de la discapacidad, dicen por ahí, todos traemos el boletito en la bolsa, pero no sabemos si lo vamos a cambiar o no. Entonces, desde ahí debería de empezar nuestra empatía, ¿no? De saber que ojalá que no, pero nos puede pasar también a nosotros, a alguien muy cercano a nosotros. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces ya nada más para cerrar y para concluir un poquito, hemos de decir que el proceso de inclusión no es un proceso sencillo, es algo que nos va a llevar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Literal, ¿sí? Yo sé que modificar infraestructura pues es costoso, yo sé que cambiar nuestra forma de pensar y la concepción que tenemos de las personas con discapacidad no es fácil, ¿sí? Y que también nos va a llevar bastante tiempo. Pero sin embargo tiene que llegar ese momento en el que de verdad seamos personas verdaderamente incluyentes, ¿sí? Solamente es cuestión quizás un poquito de paciencia, pero yo creo que la primer barrera que tenemos que eliminar pues es la barrera perfectamente detectada de la, ay, se me fue, de la actitud, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia el colectivo de personas con discapacidad. Debemos de dejar esa cuestión capacitista y de decir, ah, pues quieres que te trate igual, pero no puede ser igual, y más bien darnos cuenta de que debemos de ser personas totalmente equitativas y darnos cuenta de que todos funcionamos diferente. Todos funcionamos diferente, por tener una discapacidad o no, por nuestros gustos, por nuestra educación, por la sociedad en la que vivimos, todos somos totalmente diferentes. Todos necesitamos de la ayuda de todos, todos en algún momento hemos enfrentado alguna situación difícil, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí debemos de partir para darnos cuenta de que la discapacidad pues no es otra cosa más que eso, ¿sí? Funcionar de una forma distinta, pero que si damos esas herramientas y eliminamos esas barreras, podemos funcionar y ser incluidos perfectamente, como el resto de la población. Les digo, tampoco veamos la parte bonita de la discapacidad, ¿sí? No es únicamente de, ay, míralos, qué esfuerzo hacen. No, no tiene que ver únicamente con esa parte, ¿no? Sino reconocer efectivamente que se puede funcionar aunque se tenga esa condición distinta. Muchos dicen, sufren discapacidad. Mi discapacidad yo no la sufro. Sería un error creer que todas las personas con discapacidad sufrimos nuestra discapacidad, ¿no? Simplemente nos estamos adaptando poco a poco a ella, sobre todo cuando se adquiere, pero ya cuando pasa esa parte del duelo, ya no sufrimos la discapacidad, ya la vivimos y la vivimos con mucho orgullo, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que debemos de tomar en cuenta. Y les digo, ya para cerrar, la inclusión no se habla, la inclusión se practica. Y pues de mi parte sería todo. Hoy, muchísimas gracias. Definitivamente, Rocío, pues el día de hoy, cuando iniciamos esta capacitación, yo era una. Ahora que la concluyes, me doy cuenta de la importancia de generar conciencia sobre las acciones y el tema de la atención, que tiene que ver más allá de lo que tenemos planteado en este momento. Muchas gracias por tu participación y me permito entregarte esta constancia de un reconocimiento que a la letra dice lo siguiente. El gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Rocío Negrete García por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, en la capacitación titulada No hablemos de inclusión.
permitido acercarme para hacer Muchas entrega. gracias. Y muchísimas gracias. Aquí los presentes, te damos un fuerte aplauso. Gracias. Muy reflexivos, ¿no? De todo lo que nos hace falta por trabajar. Los esperamos el día de mañana en la próxima capacitación. Les enviamos un abrazo, un saludo a la distancia y muchísimas gracias por su participación y asistencia. Michoacán, honestidad y trabajo.